¿Por qué nos gusta tanto esta escena? Bueno, es muy sencillo de explicar de hecho. El inicio, con un ambiente tranquilizante, mostrándonos un video de alguien recorriendo un campo de flores junto con música relajante, posterior a ello, el peluche de Golden Freddy hace presencia, junto con la famosa frase, mañana será otro día. Ahora, todo lo presentado con anterioridad, sirve para dar una ironía al espectador, diciéndole a la cara, que todo estará bien, y no hay nada que temer. Aunque desde un inicio, sabemos que no será así. Y es en ese preciso momento en el que todo estalla, y vemos cómo los simbolismos presentados se invierten para causar incomodidad al espectador. Hasta que el VHS falla, mostrándonos finalmente una imagen supuestamente aterradora. Y eso es lo que estaremos viendo durante 12 episodios. A ver, quizás me esté adelantando un poco sacando conclusiones antes de tiempo sobre esta serie, por lo que, si voy a abordarlo para hacerle un respectivo análisis, primero debemos entender el inicio de todo. Terror analógico, veas por donde lo veas, siempre encontrarás a unas cuantas personitas de turno hablándote o recomendándote la famosa serie de Scream Push. Hablando bien de ella, incluso considerándola una de las historias más importantes de este subgénero. Pero, ¿por qué? Obviamente la nostalgia juega un papel importante en este tema, al ser una de las predominantes, y de volver popular esta clase de videos, inspirando a varios creadores de contenido a realizar proyectos en relación al terror análogo. Pero ignorando ese punto superficial, ¿existe otra razón por la cual es recordada? Probablemente muchos dirán que parte de su importancia también se debe a la excelente forma de cómo reinterpretan la historia de FNAF, dejando una gran solidez de calidad en todos sus episodios. ¿Qué tan ciertos son estas afirmaciones? ¿De verdad aquel producto del 2020 fue realmente bueno? ¿O solo nos dejamos llevar por nuestro sentimiento de nostalgia? Acompáñame a averiguarlo. Si queremos resolver la duda planteada al inicio del video, pues deberemos centrarnos sí o sí, en lo que hace mal la serie, ya sea en lo menor, o incluso lo peor. La trama de FNAF. Con esto no digo que el suceso de acontecimientos esté mal hecho. Posee sus declives, pero en general está bien. Sin embargo, son esos declives que pueden dejar un pequeño vacío incompleto o incoherencia en toda la obra. Para esto tengo dos ejemplos. Golden Freddy y sus 3 diseños, el papel que juega FNAF 2 en esto, junto con la reputación de los restaurantes. Si bien el primero quizás se deba a un rediseño, es completamente extraño que desde el inicio se presente a este animatrónico de esa forma, para después cambiar otra vez, y otra vez. En cuanto al segundo, a lo que me refiero es, ¿qué tan importante es FNAF 2 en la historia? Obviamente muchos pueden recalcarme que el 7º episodio responde a mi pregunta, pero sinceramente no muestra nada importante, aparte del rostro de William. Además, en caso me digan que algunos acontecimientos se sostienen por el canon de los juegos, pues quedaría peor porque actualmente el canon ha ido cambiando, sobre todo en los primeros 4 juegos. Además, también queda mi duda sobre la reputación de los restaurantes posterior a la mordida de Fredbear. Sé que en el episodio 9 se enfoca en la catástrofe anteriormente mencionada, sin embargo, ¿qué hay de los otros 2 restaurantes? ¿Cómo fue que decidieron afrontar la renovación o el cierre del restaurante? Pregunta sin ninguna respuesta o tan siquiera una mención. Ojo, es verdad que no es algo realmente malo y fácilmente podemos ignorarlo sin mucho problema, aunque en ocasiones si te pones a pensar, ¿por qué tanto énfasis en algunos acontecimientos para dejarlo a medias? Y con esto quiero llegar a un punto más importante, que es el relleno. Aunque, no es tan malo la verdad. Fácilmente podría tachar a los episodios 2, 6 y 7 como relleno, y ya estaría.
El 2 porque es solo una cinta convencional que no explica ni dice algo importante, pareciendo un corto independiente no relacionado a la serie, mientras el 6 no muestra nada relevante más que una escena reciclada en el episodio final. Y el 7 porque se da enfoque a un acontecimiento que no será mencionado posteriormente, solo usado para colocar el rostro perturbador del asesino. Con esto trato de exclamar que pudo haberse enfocado en otros sucesos para lograr no meterse en muchos problemas con la continuidad de su mundo, en especial si solo querías mostrar esas 3 escenas perturbadoras, empeorando aún más, al no haber aprovechado la construcción de su mundo para explorar, y aportar en la trama, o a sus personajes. Además, al estar colocando sustos pseudo aterradores 24/7, lo único que genera es darle menos credibilidad e inmersión a su universo, porque al parecer, todos los archivos de esta pizzería se encuentran malditos. Y hablando de terror, creo que no es muy difícil saber a qué me refiero. La estructura de los capítulos, o más en específico, de las escenas de terror, son realmente predecibles, o al menos la mayoría. Una cinta de la compañía o de una grabadora se reproduce. La reproducción de la cinta transcurre con normalidad. Ocurren ciertos errores en la grabación, como cortes abruptos en el video o el audio, repeticiones de algún fragmento del mismo, o errores en la imagen. Finalmente, ocurre un momento decisivo donde llega un remate que, básicamente es un screamer que explota con el audio al máximo. Y en caso no sea eso, pues solamente ocurre un corte abrupto. Con esto, no estoy diciendo que esté mal dicha estructura, al fin y al cabo, para generar sentimientos se necesita una construcción funcional, no obstante, si dicha construcción se va a reusar continuamente, con los mismos recursos, y los mismos remates, pues esto lo único que ocasionará es el principio de recompensas decrecientes. Robert McKee lo explica de la siguiente manera. La ley de las recompensas decrecientes, que se cumplen en la vida real, al igual que en las narraciones, es la siguiente. Cuanto más frecuentemente experimentamos algo, menos efecto produce. En pocas palabras, una experiencia emocional no se puede reproducir una y otra vez, y conseguir el mismo efecto. Los episodios 8 y 11 son en pocas palabras, lo mejor en cuanto a querer evitar este problema, ya que, estas emplean métodos ligeramente distintos a los ya establecidos con anterioridad. La primera, porque no se enfrasca para nada en construir tensión. Tan solo esta desarrolla la conversación entre dos hermanos, volviéndolos más identificables para nosotros al humanizar a ambos personajes. Y, por otro lado, el episodio 11, es terror puro. El video tiene una duración de 6 minutos aproximadamente. 6 minutos, que poco a poco va construyendo una atmósfera angustiante hacia el espectador, y no mediante visuales u otros recursos baratos, sino, mediante la actuación del actor de voz, que conforme avanza el tiempo, te va sumergiendo más y más a su infierno, y cuando crees que llegará el momento del remate, simplemente, no llega. Por eso es que me gustan mucho estos dos episodios, demuestran realmente ese potencial en no depender de una estructura base para obtener resultados más que favorables. No obstante, también hay 3 episodios más que resultan igual de interesantes. En resumen, básicamente usan la misma construcción base, incluido los mismos recursos, solo que hay un leve cambio tanto al comienzo como al final. Mientras los episodios 3 y 9 son casi lo mismo, lo que lo distingue es su final. No hay remate. Sin embargo, la diferencia con el 11, es que esta no emplea esos clásicos recursos clichés para construir la tensión en el espectador, ya que, tan solo el uso de la gran actuación de voz y el genial ritmo de la secuencia, fue más que suficiente. Ahora, el capítulo 12 es otra cosa distinta. Básicamente es el capítulo 11, solo que la creación de tensión es algo menor a su antecesor, y sin olvidar que, exacto, este tiene remate.
Entonces, sí. La estructura que se da para generar terror, si bien es cierto que funcionó en su día, el hecho de experimentarlo constantemente casi de la misma manera, poco a poco terminaba reproduciendo una experiencia emocional sin el mismo efecto. ¿Es algo grave realmente? Sí, de hecho lo es, porque todo punto de inflexión al ser impresionante, pues deja de ser impresionante. De todas maneras, aunque la estructura para la construcción de momentos y los usos de los recursos se consideren un fallo grave, al menos debemos admitir que en cuanto a ritmo se refiere, pues hace un buen trabajo. ¿Verdad? Bueno, quizás no es tan pésimo, pero a ver, entremos en materia lo más rápido posible. El aumento en la magnitud de la tensión, aparte de tener bases de la cual sostenerse, la palabra ritmo es clave también para construir el buen terror. Una constante no es ritmo, ritmo es alternancia, de la constancia no existe intensidad porque no hay subidas ni bajadas. ¿A qué quiero llegar con esto? Básicamente que la mayoría de episodios poseen un ritmo pésimo. Como el episodio 5, donde literalmente ni bien inicia el metraje ya parece un festival de sustos y epilepsia puestos de la manera más rastrera posible. Esto es un problema, porque si desde el inicio hay pura constancia, la alternancia se pierde, y si la alternancia se pierde el ritmo junto con su construcción se vuelve una verdadera mierda. Al menos, agradezco que en el remake de Paddington, esto se corrigiese en gran parte. Aunque tampoco es que dicho remake sea la gran cosa realmente. Lamentablemente, lo mismo sucede con otros capítulos donde su ritmo es fugaz, ya hasta parece que el creador nos da a entender que su única intención es sí o sí, llegar a ese ansiado remate para satisfacer al espectador. Pero tampoco voy a volverme un verdadero idiota con la mente cerrada, porque también la serie posee episodios con un excelente ritmo, llegando a ser bastante inmersivo en lo que a mí respecta. Con todo lo expuesto hasta ahora, parece que di a entender mi odio a la serie, o que todo lo que la serie hace, está mal. Y si bien es verdad hasta cierto punto, también tiene lo suyo en esos fallos. ¿Recuerdan cuando mencioné el principio de recompensas decrecientes aplicado a su uso con el terror? Bueno, si bien es cierto lo de los métodos usados para atraer al espectador, debemos tener en cuenta algo importante, y creo yo, que es algo que diferencia a Squimpus con otros proyectos referentes al terror análogo. Y es que, en ocasiones, estas mismas están acompañadas con un subtexto que no la vuelve la típica escena de terror barata. Como ejemplo tenemos al episodio 10. Usa los clásicos recursos empleados hasta el cansancio, la estructura si bien es la misma junto con el remate, es el subtexto que existe, lo que termina dándole un toque especial, añadiéndole profundidad. En este caso, el subtexto de la escena es remarcar la soledad, tristeza y locura del alma atrapada en Golden Freddy, sirviendo para darle mayor dimensión a uno de sus personajes sin la necesidad de decirlo o contarlo, tan solo mostrárnoslo. Respetando una regla importante en toda obra tanto audiovisual o escrita, muestra, no cuentes. Es verdad que no se cumple esto del todo en algunos capítulos, pero es de admirar el intento de Squimpus por agregarle capas a momentos que fácilmente podrían ser olvidables. Además, otra virtud importante que va ligado a lo antes mencionado es la construcción de sus personajes. Es cierto que no todos los personajes llegan a ser complejísimos dimensionalmente hablando, pero no es del todo necesario, al fin y al cabo, sirven para darle más credibilidad a su mundo y a las consecuencias de las acciones del villano. Aparte, el enfoque más importante no son ellos en sí, sino los tres miembros principales de una misma familia. Miembros que, conforme va avanzando la historia, se crea un conflicto y vínculo al mismo tiempo entre los tres, que poco a poco va aumentando progresivamente para darle una resolución épica en su clímax. Golden Freddy, William Afton y Michael. Un momento. ¿Michael? ¿Quién mierdas es Michael? Sí, esa última oración del guión era joda, porque todo lo que digo no se llega a cumplir y termina siendo decepcionante. Pero déjenme explicarles antes que me maten, jeje. Michael es el peor personaje de toda la serie. ¿Por qué? Básicamente porque en ningún momento hace presencia. Sí, sé que sacarán ahora mismo 1000 argumentos para dar una justificación a lo que estoy diciendo, pero por favor escúchenme por un momento.
Sé que desde un inicio ese era el chiste de la serie, que nosotros encarnemos a Michael y que cada cinta visualizada pertenezca a su punto de vista. No obstante, conforme avanza la serie, esta idea parece contradecirse y desvanecerse, ya que, poco a poco tratamos a Michael ya no como nuestro avatar que solo tiene la finalidad de observar, sino como a un personaje más en este universo. Prueba de ello, están en algunas cintas las cuales, habrán sido inaccesibles para él, o, que, en ocasiones, alguna de estas cintas rompe la cuarta pared y termine reflejándolo ya no como nuestros ojos, metafóricamente claro está. Aún así, dejando de lado su participación pasiva en muchos de estos eventos, la verdadera razón por la que es un mal personaje, es al nulo aporte al conflicto entre su hermano, su padre, y sobre todo, en él mismo. Tantos episodios donde nos enfocamos en explorar sus psicologías, sus sentimientos, y sus resentimientos hacia Michael, para que al final el protagonista ni siquiera pareciese importarle, es simplemente decepcionante. Es verdad que en algunas cintas se dice que Michael está arrepentido, que quiere arreglar las cosas, pero es solo eso, palabras de terceros. Si quieres remarcar sus remordimientos o su humanidad, entonces muéstramelo, no lo cuentes porque lo único que finalmente logras con esto es construir a un personaje plano que hace las cosas porque la trama requiere que hagas esas cosas. Por eso no me gusta el final de la serie. Se siente anticlimático, forzado, como si la misma serie pide a gritos que quiere terminar de una buena vez, fulminando un cierre digno, al carecer del impacto necesario gracias a que el conflicto no se supo desarrollar como es debido. Y ojo, esto no solo se debe al mal manejo del personaje de Michael, ya que incluso los dos miembros restantes sufren de lo mismo, solo que con una menor escala de fallas. Todo esto a consecuencia de algo mucho más grande. Una obra para existir requiere planificación, y sin planificación solo te quedaría ir sobre la marcha, y aunque termine saliendo algo decente, nunca lograrás exprimir el verdadero potencial a tu obra, quedándote insatisfecho. Lo mismo ocurre con Squimpus. Si bien durante la temporada 1 existe cierta planificación en la estructura de la historia que quería contar, en la temporada 2 todo eso se desploma como una torre de naipes. No hay una estructura completamente clara de cómo contar ahora su historia, existen momentos que no aportan para nada a su trama o a sus personajes, la construcción de los tres personajes más importantes ocurre casi finalizando la obra porque parece ser que se le había olvidado al creador, y de hecho se nota bastante que quería expandir un poco más el mundo que lo rodeaba, pero lamentablemente tuvo que comprimirlo todo en 7 episodios, quién sabe por qué. ¿Y sabes qué es lo que más me encabrona de todo esto? Que no hablamos de construir un mundo desde cero, sino que hablamos de una reinterpretación corta de una historia ya existente. En pocas palabras, sí, tenía facilidades para lograr algo mucho mejor. Entonces, ¿qué quieren que diga ahora? Ya dije todo lo que tenía que decir, a excepción de responder la pregunta inicial de este video. ¿Math de Squimpus McGrimpus era realmente una buena obra? No, nunca lo fue. Pero, tampoco podría catalogarlo como algo malo, o una basura en sí. Pues como vimos, incluso en sus fallos, podemos encontrar cosas realmente positivas que lo hacen denotar como una obra que, efectivamente, tenía un enorme potencial. Por lo que, en lo que a mí concierne, supongo que tú, como espectador, tengas la decisión final de si es una obra mala, buena, mediocre, o decente. En cuanto a mi postura, pues considero que está entre lo mediocre y lo decente. Aún así, en caso quieras adentrarte un poco a este subgénero o al menos pasar un buen rato viendo algo interesante en la internet, pues te lo recomiendo enormemente. De todas formas, no voy a negar que me pareció una experiencia interesante, tanto el verla, como el analizarla. Y también andar un poco de mamador con la gente que se queja que ahora el terror análogo ya no es como lo era antes, que las obras de antaño eran God y bla bla bla. Idiotas siendo idiotas, supongo. Muchas gracias a todos por ver este video. Agradezco bastante que hayan llegado hasta aquí, y en caso les haya gustado el audiovisual, les pido amablemente a compartirlo por otros lugares, por si otros usuarios les llegue a interesar mucho este tema.
En serio no miento cuando digo que me esforcé bastante para traerles este análisis lo mejor posible. Además, dar las gracias a las personas que últimamente me han estado mandando varios dibujos, su arte se aprecia realmente. En fin, sin nada más que agregar, procedo a despedirme con todos ustedes. Yo soy su servidor el Rey, quien te da duro contra la pared. Nos vemos muy pronto, adiós. Estos viejos modelos siempre quedan desorientados con luces brillantes. Eso les ocasionará un reinicio del sistema, aunque no estoy seguro si funcionará para todos ellos. Ah, por cierto, no te vayas a olvidar de la caja de música. Recuerda que esa marioneta es capaz de pasearse por todo el maldito lugar, y dudo que sea posible engañarlo. Como sea, seguro no será gran problema. Que tengas buena suerte y te veo mañana. Definitivamente este será mi último día aquí. Solo espero que ese weón no vuelva a mandar un nuevo mensaje, porque si no... Usted tiene un nuevo mensaje. ¿Hola? Hola, ¿qué rayos estás haciendo aquí? No... Vete a la mierda. De verdad, no entiendo por qué ese imbécil se toma la molestia de advertirme, si literalmente no ha estado sucediendo nada durante estas últimas 5 noches. En fin, tomaré una breve siesta antes que termine. Espera. ¿Pero qué mierda? ¿Hay alguien ahí? Hola. ¿Qué carajos es esa cosa?